Y empezamos. Entonces vamos a iniciar ahí donde tú estés, si gustas, como te sientas cómoda para poder hacer esta oración. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias por este momento, gracias por este día esperado Señor. Hoy yo vengo aquí delante de cada una de estas mujeres y hombres maravillosos que tú colocaste como esos voceros del legado, esas historias que han plasmado en cada página de este libro. Papá, que hoy sea este nuevo comienzo porque creemos, lo sentimos, que este libro va a ser de inspiración y transformación a través de las vidas de cada una de estas personas. Hoy yo vengo a pedirte que tú renueves esas mentes, esos corazones, Padre, renuévalos, que puedan cada día, Señor, sentir tu presencia, vivir una relación, un estilo de vida contigo, Dios, porque tú eres amor, tú eres grandeza, tú eres bondad. Tú eres esto, Señor, que has conectado desde el otro lado del mundo, Señor, como es Dubái, Latinoamérica, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy venimos aquí a agradecerte porque cada una de estas personas, Señor, han empezado una nueva temporada en su vida. Empezando conmigo, no hemos sido tan conscientes del trasfondo de estas historias, Señor, que hoy se llevan, que ya están en Amazon y que llegarán a miles de vidas, Señor. A miles de vidas, Señor, porque esto no es solamente, papá, porque soy coautor, porque hay algo más profundo que es el legado que han venido construyendo cada uno, Señor. Yo te entrego estos minutos ahí donde se encuentren, que tu presencia los abrace, que tu espíritu ahí los acompañe. Gracias, gracias Señor por cada una de estas personas. Gracias por estos 42 coautores, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te los entrego. Y te agradecemos, Señor. Y también te pedimos, Padre, que sigas haciendo tu obra perfecta en Venezuela, Señor. Gracias, papá. Para ti sea siempre la gloria y la honra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios los bendiga. Y bueno, empezamos con este programa muy agradecida. Como les decía en un principio, ha sido impresionantemente tan poderoso ver las historias de cada una, leer esas historias que he llorado, he abrazado, me he identificado y he dicho, wow, Dios mío, gracias por este tesoro. Sin duda alguna sé que ahora esto en Amazon empieza esa nueva temporada. Al finalizar yo voy a hablar un poquito de mi historia y para empezar quiero cederle para que pueda compartir un poco, unos minutitos, Marcela Yandar, que es una mujer extraordinaria de Colombia, una latina que radica hace más de 10 años en Dubái. Mi bella Marcelita, el espacio es tuyo para que puedas compartir y gracias, es las 3 de la mañana ya, gracias en verdad, valoro mucho por hacer ese esfuerzo que estés Muchas aquí, esto es gracias. muy valioso para nosotros. Muchas gracias, Cami. Gracias por este espacio. Buenas noches, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Dios, el Rey de todas estas maravillas, porque sin Él estoy segura que ninguno de nuestros sueños tendría ningún propósito y ninguna dirección. Quiero agradecer especialmente a ti, Camila, por haber tenido esta visión, este coraje de reunir a estas mujeres de diferentes países con diferentes historias y con diferentes trayectorias en una sola obra. Gracias por creer en cada una de nosotras, Cami, y por convertir este proyecto en una plataforma para inspirar a miles de mujeres alrededor del mundo. Para mí es un verdadero honor formar parte de Mujeres de Legado. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Este libro representa mucho y que es un conjunto total de historias. Representa no solamente historias, sino también representa resiliencia, valentía, liderazgo y la decisión de transformar los desafíos en oportunidades.
Ya saben todos que yo me encuentro en Dubái aproximadamente hace 16 años. Salí de mi país hace 22 años aproximadamente. Y Dios me ha permitido estar en este país, en el Golfo, y me ha enseñado que la construcción de muchas de nuestras metas, de nuestras dificultades, también detrás de eso siempre habrá un aprendizaje. En mi camino que he construido en este país como empresaria, actualmente, gracias a Dios también, tengo el privilegio de liderar el Colombian Business Council, que es casi la primera cámara de comercio a nivel internacional que está ubicada aquí en el Golfo. Prácticamente no tenemos ninguna cámara de comercio que represente mi país y con mucho orgullo y humildad también lo digo. He aprendido que en todo este tiempo que el éxito no se mide únicamente por los negocios que tú construyes, sino también por las vidas que nosotros como personas impactamos, las puertas que abrimos para otro y los legados también que dejamos cuando no estamos presentes. Y este libro que tenemos en este momento es el legado y es la fuerza perfecta y la opción perfecta de ese legado. Creo firmemente que cada mujer tiene una historia capaz de abrir una vida y cambiar una vida por completo. A veces pensamos que nuestras luchas son solamente obstáculos, cuando en realidad son la preparación para convertirnos en una inspiración de alguien más. Hoy celebramos este lanzamiento tan maravilloso de este libro. No pudimos estar presencialmente, pero desde Dubái estaba acompañándolos con todo mi corazón. También celebramos el poder de la colaboración femenina, de la colaboración de liderazgo como propósito. Es un gran logro que hemos hecho estas mujeres latinoamericanas y estas historias que se han plasmado en este maravilloso libro. De verdad, de todo mi corazón, a Camila y a todas las mujeres que participaron en este libro, les deseo que cada persona que lo lea encuentre fortaleza, convicción, y que no importa cualquier persona donde viva en cualquier parte del país, lo importante es que dónde deciden ir y el impacto positivo que elijan al dejar en este mundo. Gracias a todas las compañeras, a las coautoras de este libro. Es un gran privilegio compartir estas páginas con mujeres como ustedes, con hombres como, con mujeres como ustedes extraordinarias de diferentes países y rincones de este mundo. Esto solo es un comienzo de un movimiento que motiva a muchas mujeres a creer en sí mismas, a perseguir sueños y dejar una huella muy importante e imborrable para nuestras próximas generaciones. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga de verdad. Siempre será un honor y siempre será un gran privilegio para mí. Un corazón, sí, corazones, ay, gracias, mi bella Marcelita, gracias, gracias, Marcela, es impresionante tu historia. Bueno, y ahí está en Kindle para que de ahí vayan comprando. Y próximamente le vamos a dar las noticias de lo que vamos a estar haciendo con esta mujer poderosísima, lo que mueve en Dubái para el 2027. Y de eso se trata esto, de seguir conectándonos, haciendo colaboraciones y expandiendo. Bendigo tu vida, gracias por tu esfuerzo. Gracias por estar ahí sentada a las 3 de la mañana. Esa es la pasión por ese liderazgo, transformación y legado, mi bella Marce. Sé que pronto te voy a conocer en persona y abrazar. Pronto, pronto. Gracias, mi Marce. Bueno, vamos, ahí el link Danesca me va a ir ayudando a colocar para el que esté en Amazon para que puedan ir viendo. Y quiero ceder el espacio a esta otra mujer maravillosa que no sabíamos cómo nos conectó Dios, pero después nos enteramos de cómo llegamos a conocernos. Una mujer que es impresionante, que al verla transmite tanta alegría, tanta felicidad, tanto amor, y es Neri Ortiz, una mujer extraordinaria desde Puerto Rico. Así que mi bella Neri, el espacio es tuyo. Gracias por ser parte de Mujeres del Legado. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Pues yo estoy, mira, déjame voy a parar. Yo estoy bien feliz. Para mí, de verdad, ha sido y es un gran honor poder estar junto a tu gran equipo, Camila, que tuve la oportunidad de conocerlos en Paraguay. Y sobre todo con tantas mujeres líderes.
que estoy loca de leer sus historias. De verdad, primero gratitud a ti y a todo el equipo de trabajo, a Silvia Gonzalo, que supimos finalmente que fue la persona que me recomendó a ti, junto a, ay Dios mío, se me olvida la Sandra reportera. Cosío, a Sandra Cosío. Exactamente. Y obviamente a Iris Rodríguez, que fue la que hizo el evento. Y quiero decirles que para mí ha sido una gran oportunidad poder contar la historia mía que ha estado llena de adversidades. Y sin embargo, aunque ha estado llena de adversidades desde que nací, porque soy la número 12 de 3 hermanos, violencia, bueno, no voy a contar mucho para que lean la historia. Sin embargo, yo decidí, porque es una elección, aprender a ser feliz aún en la adversidad. Y ese es el mensaje que yo le quiero transmitir a todo el que lea el libro. Podemos estar rodeados de adversidades constantemente, que lo va a pasar. Es qué camino tú eliges. ¿El camino de yo puedo o el camino de victimizarte? Y en ese sentido, yo escogí el de yo puedo. ¿Para qué está pasando esta adversidad en mi vida? Y voy a mí ante las adversidades. Por eso siempre comparto parte de esta canción que se llama Ponte de pie, mujer. Ponte de pie, mujer, y alza tus manos. Comienza a controlar tu propia vida. La adversidad se vence cuando el alma pone el cuerpo de frente y lo encamina. Porque la adversidad no puede con nosotros, porque ante nuestra unión cayó vencida. Y en ese sentido, esta unión que tú has provocado es grande. Y la vamos a hacer más grande cuando empecemos a escribir los libros y estemos en estrellas en Amazon. Así que gracias de corazón a todas las mujeres y hombres que están dejando su legado aquí. Amén, ahí corazoncito para mi bella Eneri, gracias, 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 increíble tu historia, Eneri, es impresionante, ya en persona tuve la bendición de conocerte, veo todo lo que vienes haciendo y realmente cuando leí, no te puedo mentir que lloré, porque he llorado con todas las historias, pero ver cuán coherente y congruente eres porque yo creo que nosotros conocemos a las personas. Vemos la esencia cuando hay la adversidad, cuando hay los desafíos, porque en lo que está todo cómodo y bonito, ahí ves lo bonito de las personas, ¿no? Entonces, te he visto en muchas facetas conmigo y he visto que siempre has tenido esa sabiduría de Dios. Bendigo tu vida. Gracias, Eneri. En verdad que sé que Dios va a hacer algo grande con Puerto Rico, lo creo. Esa es la fe, la certeza y con cada país que estamos. Así que gracias, mi bella Eneri, por ser parte de esta historia. Y quiero cederle el espacio a otra mujer maravillosa también, Marité Carrillo, Marité peruana, una mujer maravillosa que es impresionante igual su historia y está radicando en Argentina. Marité, este espacio es tuyo para que podamos ir conociéndonos todos. Bienvenida, Marité. ¿Cómo están? Buenas noches con todos, mucho gusto. Gracias Camila, gracias a Dios primeramente por este bonito momento de este encuentro. Yo no he podido ir a Bolivia en el lanzamiento, pero este momento lo he estado esperando con mucha alegría. Gracias por la invitación a través de Danus, ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Daniuska. Bueno, Camila, gracias por este momento. La verdad es que estoy nerviosa. No siento mucha gratitud por haberme incluido dentro de este legado de mujeres valiosas que están dejando todos una historia. Sé que todos tenemos algo que contar en nuestra vida. En algún momento yo también he pasado por diversas situaciones
he tenido que empezar de cero, mudarme a otro país. He perdido prácticamente mi identidad, perdí trabajo y empezar de cero de nuevo, pero eso no me limitó. Empecé a, a soñar y soñaba con este momento también. Yo decía, sé que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros y sé que Dios tiene algo preparado para mí. A pesar de haber estado mucho tiempo en cama y haber dejado todo lo que yo amaba, que era mi sueño, mi pasión de mi carrera, eso no me limitó a poder acompañar a otras personas, a otras mujeres también. Y justo hoy en la tarde recibo un saludo de una de las chicas que va a debutar justo en un escenario el día de hoy y está a punto de hacer sus pininos en el cine y me agradece por su crecimiento y desarrollo. Y yo digo, Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. A veces yo siento que me siento así como Pedro, sin esa voz para ir a liderar o hacer cosas grandes para Dios, pero a veces las acciones hablan más que mis palabras. Y yo siento mucha gratitud, la verdad, el estar rodeado de tantas personas maravillosas como ustedes. Estoy también deseando leer su historia, leer cada una de las maravillosas cosas que han escrito. Sé que son personas que Dios los ha levantado. Si Dios nos ha unido en estos momentos para hacer este maravilloso libro, es porque está dentro de sus planes. Tengo muchas cosas encontradas en mi corazón, pero sé que van a leer esa parte de mi capítulo y eh, solo deseo, tengo mucha gratitud en mi corazón, la verdad. Tengo mucha gratitud en mi corazón y Camila, muchas gracias por esta oportunidad. Tal vez no soy una buena comunicadora, pero tengo todo el deseo en mi corazón de seguir aportando, ayudando a más personas en su crecimiento personal, en su liderazgo, porque he entendido una cosa, de que nosotros tenemos que ser ejemplo primero en autoliderazgo para poder apoyar a otras personas. Y en eso yo me sigo ese camino de la disciplina, del autoliderazgo, del crecimiento personal, de la transformación. Y siempre digo, soy una eterna aprendiz y sé que voy a aprender mucho, mucho de ustedes. Gracias por este momento y nada, con todo mi corazón, súper agradecida. Gracias. Gracias, gracias Marité. Siento lo que tú sientes, esa gratitud, esa gana de llorar, es es Dios en nuestras vidas, porque este libro es de Dios, Él es el artífice de todo esto. No importa las religiones, es Dios. Entonces, yo estoy ahorita así con una gana, como que quiero llorar, quiero, porque han pasado tantas cosas para poder hoy estar acá y decir, wow, Dios mío, gracias. Marité, honro tu vida, eres admirable porque realmente todo lo que has vivido y has plasmado ahí, wow. Cada una tiene su propia historia, cada una es increíble lo que Dios ha traído, así que bendigo tu vida y seguro que pronto nos vamos a estar dando un abrazo en persona y todo esto ya está impactando. Así que ahí hay corazoncitos, gracias, gracias, mi bella Marité. Quiero ceder el espacio a otra mujer que admiro muchísimo también, que no pudo estar en Bolivia, Dayana Montero. Dayanita, es increíble lo que viene haciendo a esta corta edad, el liderazgo, ese amor, esa pasión, esa humildad, mi bella Dayanita, ¿estás ahí? A ver, mi Dayi, no sé si está ahí. Algo pasado, creo. Bueno, Dayanita, Hola Camilita. Dayana, Hola, ¿me escuchas? ahora sí. Sí. ¿Cómo estoy con el Zoom de Dayanita, pero ella no pudo conectarse, sino que solamente yo para avisar eso quería conectarme. Ah, ya Ingrisita, Bolivia. Ah, Ingrisita, pero igual usted ahí va a poder, si ya está usted ahí, igual aporte
unos minutitos para que pueda conocer también a las otras coautoras que no estuvieron en Bolivia, para que ya ahora vayamos con las que estuvieron en Bolivia. Sí, No sé justamente si... la estaba escuchando. Ahí está Ingrisita de Bolivia. Ingrisita, algunas Buenas palabras que pueda noches, aportar. claro que sí, buenas noches a todas. Eh, las que ya nos conocemos, que pudieron estar acá en Santa Cruz, Bolivia, y las que no, pues nos estamos conociendo ahora por este medio. La verdad que muy agradecida, muy feliz de pertenecer al libro. Mi hija también, las estamos las dos como coautora. Ella lamentablemente no pudo conectarse, por eso es que yo estaba ahorita conectándome para decir eso en el nombre de Dayana. Y bueno, feliz, ojalá que pronto nos podamos conocer todas y sería una gran cosa. Y bueno, ya también estoy, ya quiero leer cada historia que hay en ese libro para poder conocerlas un poco más y saber todo lo que dan día a día por la comunidad. Gracias, gracias Ingridcita. Ingrid es una mujer igual admirable, muy querida, además amiga, que Sí. cada día nos enseña esa resiliencia, ese amor, humildad. Bendigo su vida, Ingridcita. Gracias, Amén. gracias. Gracias. Me hubiese Muchas gustado que gracias. esté también Dayanita porque igual tiene una gran historia, pero bueno, ya iba a estar en la historia, en el libro. Gracias, Ingridcita hermosa. Con la Gracias. bendición de Bueno. Dios. Muchas bendiciones, Grisita. Vamos entonces a continuar con las que igual ya estuvieron en Bolivia, pero aprovechar, conocer, continuamos con el programa y ahí quiero cederle el espacio a Giancarlita Terrazas para que puedas ahí un poquito conocer a las otras grandiosas mujeres. Hola, Giancarlita, qué lindo verte. Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlas a todas. Algunas que vi desde cuando fui a Paraguay, que también pudieron venir a Bolivia. La verdad que feliz de verlas de nuevo. Gracias por estar aquí juntas. Gracias por lo que significó todo ese evento, todo ese legado, todo lo que ha significado el libro. La verdad es que mucha inspiración, mucho aprendizaje y compartir con ustedes y sus historias grandiosas y es un lindo grupo. Gracias por darme, Camila, esta oportunidad y bueno, ojalá que muchas más se unan a este legado, ¿no? Porque la verdad que la vida sin propósito no es nada. Gracias, mi bella Giancarlita. Giancarla igual es otra mujer increíble, todo lo que vienes haciendo desde tu liderazgo como presidente de la Cámara de Mujeres, como empresaria, pero sobre todo como esa mujer de Dios. Así que bendigo tu vida, Giancarlita. Gracias, gracias, gracias. Creo que con la que no se conocían la mayoría era con Marcela Yándar y con Eneri. Marcelita que está, ¿no? ¿Y quién más era? Ah, y Marité. Bueno, gracias, Giancarlita. Gracias, bendiciones. Y ya por fin, por fin, por fin lo tenemos en Amazon el libro, gracias a Dios, y también físico, ya lo van. Ahora les voy a dar la fecha en este mes, así que continuemos ahí para que puedan aportar unos minutos más. Tenemos a Milena Zarzar, Mile, para que puedas aportar un poquito de tu historia y interactuar con las otras personas. Hola ¿Está Milena por Cami. ahí? Ah, ya, Hola ahí está Cami, Milenita. ¿me escuchas? Sí, se te escucha bien, Bella Mile. Ah, bueno Cami, muchas gracias. Acá con un poquito de frío en Santa Cruz, algo atípico, pero bueno, sí, el invierno. Bueno, buenas noches a todas. La verdad que yo me siento honrada y sobre todo muy agradecida con Dios, con la vida y con las otras personas que Dios me ha puesto en el camino. El Señor me ha permitido conocer a través de esta linda experiencia que es que todas nosotras y también algunos varones que han participado de este libro sea una gran experiencia de vida que podamos transmitir a otras personas y que podamos ser realmente, como dice el subtítulo, voces que inspiren nuevas generaciones. Para mí, participar en este libro ha sido una experiencia muy significativa en mi vida. Contar mi historia me permitió mirar atrás y reconocer cada desafío, caída y también cada victoria que muchas veces pasé por alto. Quiero también, al final me siento feliz porque el libro
ha tenido mucha expectativa y ustedes saben que, bueno, tanto en Bolivia como en todos los países donde hay coautores, estábamos pendientes y todas las personas que sabían del libro también, lo cual ha sido algo muy positivo de que la gente esté al pendiente. A veces no todas las personas eh, pueden recibir esta noticia. O sea, la luz a veces de las personas opaca a otras, pero lo que yo quiero rescatar es que acá todas las personas que han podido escribir parte de su historia, todas tenemos algo que contar, algo que transmitir, y creo que eso es lo que realmente importa para que podamos poder dejar una huella también para otras personas y transmitirles que la vida no siempre es perfecta, que la vida siempre tiene sus caídas. Yo hasta el día de hoy, como todas, creo, como todas las personas, seguimos batallando, tenemos cosas positivas, tenemos piedras en el camino, pero lo importante es no rendirse y siempre seguir mirando hacia adelante. Yo siento un gran orgullo de haber transformado mis experiencias en un legado que permanecerán para mi familia, mis hijas y para todas las personas que puedan identificarse con mi historia. Y y bueno, estoy muy agradecida con Danesca, que tuve la oportunidad de conocerla, con Solia también, que son grandes escritoras que han podido plasmar nuestras historias de vida con ese toque especial. Y por supuesto contigo, Camila, por ser la creadora y estar a la cabeza de este gran equipo, que la verdad es que a todas nosotras nos enorgullece de habernos tomado en cuenta y sobre todo a mí, como comencé diciendo, me honra y me siento muy agradecida de poder contar parte de mi historia y que, bueno, podamos inspirar a nuevas generaciones. Yo estoy muy contenta que el lanzamiento sea a nivel mundial en la plataforma de Amazon y quiero desearles éxitos y más éxitos. Muchas gracias. Gracias, Mile. El éxito es de todas nosotras. Todas nosotras ya estamos impactando. Vamos a empezar a seguir transformando más vidas. Y bueno, y continuamos. Gracias, Milenita. Yo te admiro muchísimo. Tantas décadas que nos conocemos. Bendigo tu vida y bueno, lo mejor está por venir. Quiero Amén. también ahí cederle el espacio a Javier, Javier Terrazas, todos lo conocen presencialmente. Bueno, creo que ya todos lo conocen a Javierito, Javierito que es mi hermano. Aquí te cedo para que puedas aportar un poquito de esta experiencia y ir avanzando con estos minutos que hemos decidido estar acá. Bueno, buenas noches, Camí, Danes, bueno, Solia, que no sé, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Se te escucha perfecto. Ah, de 10. Bueno. Bueno, primero agradecer a Dios, ¿sí? Por este momento. Dios bendiga la vida de cada una de ustedes que se encuentran acá. Y puntualmente para mí fue algo muy conmovedor el hecho de plasmar parte de mi historia en unas hojas, inmortalizar ahí en el libro, ¿no? Es algo que en un futuro sí pensaba escribir y quiero escribir un libro, ¿no? En base a mi experiencia, a lo que me pasó puntualmente con mis hijos, que tuve que apartarme, fue algo muy doloroso, pero bueno, siempre Dios estuvo presente para que pueda pasar ese proceso y entender, ¿no? Que siempre nos pone por ahí obstáculos a veces, pero por algo mejor. Es entender y ahora me siento una persona muy agradecida por todo lo que me pasa, tanto lo bueno y lo malo, porque entendí bueno, que Dios nunca nos suelta la mano mientras hagamos bien las cosas, mientras ayudemos al prójimo de manera incondicional, mientras estemos presentes ahí para escuchar, para hablar, para dar una mano. Entonces, lo veo la vida desde otro punto de vista y puntualmente mi vida cambió porque tengo un propósito. Entonces, cuando una persona tiene un propósito de vida, eh, es lindo vivir todos los días, levantarse con ganas, con entusiasmo, porque todos los días tengo que cumplir ese propósito. Entonces, y el hecho de plasmarlo en el libro fue una emoción. A medida que iba escribiendo, lloraba, impresionante, porque me ponía a pensar y decía, todo el proceso que tuve que pasar para llegar acá, o sea, rebobinar toda nuestra historia, nuestra vida, todas las personas, me imagino que también a ustedes les pasó,
que se emocionaron. Entonces fue algo muy, muy emocionante, muy lindo, muy gratificante. Y puntualmente agradecer a todo el equipo de Camila, Danesca, Solia, todas las personas que hicieron posible de que nosotros podamos dejar nuestro legado plasmado, inmortalizado en un libro. Así que gracias por todo eso, Cami, a todo el equipo y puntualmente también gracias a las personas que forman parte de todo este proyecto. Y bueno, desde acá, desde Argentina, saben que estoy para lo que necesitan, ¿sí? Siempre digo eso a todas las personas, siempre estoy para lo que necesitan, ¿sí? Así que gracias, Camilita. Bueno, agradezco a Noemí, que está presente, que es una re amiga, la conozco hace muchos años. Y bueno, gracias, Noé, por estar presente acá también, porque no es, creo que Noemí forma parte del próximo libro, así que es muy, muy, muy emocionante. Así que bueno, muchas gracias, Camilita, gracias, Danesca, gracias eh, se me fue el nombre, pero bueno, gracias a todas las personas que están presentes. Gracias a ti, Javierito, gracias por creer en este proyecto. Es verdad que si no fuera Dios, si no fuera Solia, Danisca, cada uno de ustedes, esta locura hermosa, grande, llena de luz, no hubiera salido. Y rescato mucho lo que decía Mile, cuando tú tienes tanta luz, hay muchas cosas que la oscuridad no quiere y eso es, pues esta luz es por ustedes, de todas nosotras, las historias, las historias de los hombres, entonces choca y ha habido tantos desafíos, pero bueno, estamos acá en el lanzamiento. Para todos los que creemos en Dios no hay nada imposible y Amén. Él es el creador de todo esto, así que sé que es un comienzo grande, grande de este libro. Y bueno, vamos a ir cediendo para poder invitar también a las otras autoras que están acá, coautora. Quiero cederle aquí a mi bella Eli. Eli, bendigo tu vida ahí para que puedas aportar desde Bolivia, Elisita, luego Giselle, luego tenemos a Catalina de Colombia, Angélica, y creo que con eso estamos todos. Y quiero saludar a una gran amiga que ella me conoce cuando empecé mi proceso, fue una de las primeras que me invitó a dar conferencias. Recién estaba empezando en el mundo de las mujeres. Diana Rodríguez, desde Perú, ella es presidenta del Women Economic Forum Perú, Cámara de Mujeres Líderes en Perú. Bendigo tu vida, mi Dianita, gracias por estar acá. Y bueno, Ay, un también es parte honor, de mi la bella. segunda edición. Bendigo tu vida. Mi bella Eli, hay unos minutitos de la experiencia del libro y lo que quieras aportar para que cada una pueda dar unos minutitos. La verdad me siento muy feliz. ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? Gracias. Me siento muy feliz. Muy buenas noches a todos los presentes y todos los que somos parte de ese maravilloso libro. Me siento feliz, me siento honrada de haber plasmado en un libro lo que yo pensé cuando yo tenía 9 años. Ha sido emocionante, letra a letra, párrafo a párrafo, haberlo escrito. Y cuando terminé de escribirlo, me derramé en llanto no sé cuántas veces, porque dije lo que pensé cuando era niña, ahora que soy una mujer madura, y hacerlo realidad gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad, me siento realmente muy feliz. Y la verdad que no hay palabras para definir lo que uno siente cuando ve plasmado algo que es tuyo y que también puede ayudar a, a cada persona que lo lea. Poder contribuir con un granito de arena algo de mi libro a cada persona que lo quiera leer y a cada persona que quiera tomar un poquito de ese libro. Muy feliz con Dios, agradecida totalmente con mi creador y agradecida contigo, Camilita, con Danesca y todo ese maravilloso equipo. Los felicito, los bendigo y este es un arranque grande y simbólico y Dios bendiga para que esto sea algo muy grande y bello que viene. Muchas gracias, desde el corazón. Gracias. Amén, gracias, gracias mi bella Eli, gracias, te queda muy hermoso el rojo, no sé, creo que nunca te había visto de rojo, pero te ves Y estoy más de un hermosa, moñito. Muchas bella, gracias, vos también. Todas están bellas, gracias, realmente. toda Cuando uno está linda. con Dios, hay mucha luz. Te quiero mucho, te bendigo
y viene algo grande, grande. Amén, En el nombre amén, de Jesús. gracias. Amén. Así es, hecho está. Gracias, mi bella Elisita. Bueno, ¿a quién más dije? Yo dije los nombres. ¿Quién más continúa? Vamos. Creo que era Giselle, ¿no? Bueno, no sé. Ya, vamos. Giselcita, otra mujer increíble. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo me siento muy contenta, tengo un montón de sentimientos encontrados ahora, porque me acuerdo que a comienzos de año siempre voy a recalcar que para mí el haber participado en Mujeres Delegados y Embajadores Delegados ha sido como volver a renacer, ¿no? Volver al origen, volver a recordar de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi propósito, de recordarme realmente con qué fin estoy aquí sentada en este momento a través de esta pantalla, poder comunicándome a través para poder compartir un poquito con todos ustedes, con todas ustedes. Y agradecida porque de verdad que el Señor hace que las personas seamos un instrumento para poder llevar su mensaje. Y la verdad es algo que yo le voy pidiendo día a día que me utilice en ese sentido, de la manera en la que Él lo disponga para poder llevar toda aquella experiencia que en su momento, si bien tuvo mucho dolor dentro de la experiencia que comento en el libro, me ha dejado muchísimo aprendizaje, me ha dejado muchísima gratitud y también a darme cuenta que no todos los desafíos y no todos los problemas en realidad son un problema. En algún momento he podido ahora entender que el problema que tengo o cualquier dificultad que yo pueda llegar a pasar, siempre va a haber una dificultad mayor, ¿no? Y que sea lo que sea que estemos pasando en este momento, no sé si alguien necesita escucharlo, leer la historia o conversar, compartir con algunas otras mujeres dentro de una comunidad nos ayuda a entender de que tal vez estas dificultades en las que estamos no son las peores. Creo que a mí me ayudó a salir muchísimo de la revictimización en la que me encontraba, de no salir de mi zona de confort, porque vivir cada vez dentro del dolor y revolcándome dentro del pasado era lo que no me dejaba seguir adelante. Y es un proceso todavía, ¿no? Esto es el inicio, es el comienzo de una nueva vida, es el comienzo de una nueva mentalidad, de una nueva reconciliación con Dios que a través de este libro ha sucedido en mi vida. Yo venía enojada con él por mucho tiempo, pero cuando uno es de Dios, y por más que uno se quiera ir, él igual viene y te dice, vení, vos sos para mí, y esto es lo que tenés que hacer, y te sienta, y es lo que él ha dicho para nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí ando todavía en el camino para poder sentarme y poder meditar, llevar las cosas con más calma y poder tomar mejores decisiones. Esa es la experiencia que yo puedo transmitir, que me ha dejado el libro. La verdad que estoy muy agradecida con Camila, con Aneca, con Solia, con todas las mujeres maravillosas que he podido conocer en este trayecto, porque he aprendido muchísimo de ustedes. De hecho, no he leído nada del libro, quiero que salga el físico, porque quiero darme un tiempo de irme un fin de semana y leer todas las historias y prepararme un montón de pañuelos, porque yo sé que voy a tener un impacto en cada capítulo, en cada vida. Así que me voy a preparar ahí con un balde, un bañador, mis toallas para secarme la nariz y un espacio donde pueda estar sola y llorar todo lo que quiera, ¿no? Porque eso es lo bonito de poder expresar el sentimiento, de poder transmitir, de poder soltar, de poder crecer dentro de la genuinidad, contando lo, la peor situación, no siempre hablando desde los logros, sino hablando desde las dificultades, ¿no? Gracias. Gracias, mi bella Giselle. Giselle también tiene una historia increíble, admirable. Admirable porque cuando leía las historias, porque sí, yo las he leído, de todas, le decía a Danesca, todo esto ahora voy a leer, quiero, y realmente cuando iba terminando de leer las historias decía, al final Dios da la batalla a cada una porque sabe que la va a poder tolerar.
Esa fue mi conclusión porque decía, wow, vivió esto, wow, no, Dios mío, y yo creía que esta es mi historia y al final yo me quedo con eso de que Dios da la batalla que tú puedes tolerar, definitivamente, porque cada batalla de cada uno es única y realmente es porque sabe Dios que vamos a tolerar. Así que tenemos aquí a otras dos grandiosas mujeres, que es Catalina González y Angeliquita. No sé si están ahí para que puedan también aportar un poco su experiencia. Gracias, mi bella Giselle. Gracias, Hola, gracias. hola. Hola, Angeliquita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues yo muy feliz, encantada de estar en este momento que sé que es muy importante para todos, todas. De verdad, gracias Camila por todo el esfuerzo que sé que has hecho y Creo que se congeló. No sé, yo no de escucho a parte usted. de Dios, sé que sobreabundarán las bendiciones. Eso es todo lo que les quiero decir en este momento. Gracias. Gracias, Angeliquita. Te cuento que no la escuché muy bien, creo que está en medio su señal entrecortado, ¿no? Angélica, bendigo tu vida, igual la historia de Angélica es increíble. Es una mujer súper Amén. resiliente. Creo que se le congeló la cámara. Y la tenemos no está Catalina, estaba creo, Catalina, bueno. Ahí Hoy. está. Buenas Cata, tardes. ¿cómo estás? Bienvenida. Igual ahí, Cata, presentate por favor para que se conozcan y la conozcan y te conozcan. Buenas tardes y buenas noches para todas. Mi nombre es Catalina González Calle, orgullosísimamente de ser colombiana y muy contenta de ser parte de estas mujeres del legado. Fue un proyecto que me inspiró a volverme a conectar conmigo misma, digamos que todas esas experiencias de aprendizaje que uno ha tenido en la vida, sentarse y plasmarlas, son de mucha reflexión y lo hacen a uno crecer, avanzar, fortalecer. En mi caso personal, el sentarme y enfrentarme a eso me hizo ser más creativa y mejorar mi portafolio de servicios incluso. No sé, algo pasó en mí que me desarrolló eso y bueno, agradecer a pesar de los desafíos que trajo el llegar a este día, pues siento que todas las mujeres que estamos acá tenemos un propósito específico y bueno, aprendizajes del proceso para que las nuevas versiones de este libro, porque seguramente van a ser muchas más, sean, tomen todo lo bueno que ha pasado en esta primera versión, pero también todos estos aprendizajes que hemos pasado con éxito. Así que muchas gracias y espero con muchas ansias también pues el libro para que muchas más mujeres puedan leerlo, se motiven y pues le apuesten a esto y que hagan que las cosas sucedan. Muchas gracias para todos. Gracias, bella Catalina, mil gracias. Igual la historia de Cata es increíble. Bueno, todas las historias, todas tienen ahí algo que les ha hecho ese clic y les ha llevado a transformar y por ahí pensamos que habíamos sanado, por ahí pensamos que habíamos transformado y resulta de que a mí especialmente fue como que yo lloré muchas veces escribiendo parte de mi historia. Y bueno, creo que no tenemos a nadie más. Saludos a Yasmín. Yasmín, ella está en España, también es otra de las coautoras para las que le hemos invitado. Qué bendición que estés acá, Noemí. Y no tenemos a nadie más. Bien, me gustaría que puedan aquí un poquito aportar estas mujeres que han estado detrás de cámara y que han vivido los desafíos, experiencias y que también sin ellas no hubiera sido posible. Así que mi bella Solia, con esa tremenda trayectoria y experiencia que tú tienes, quisiera que ella puedas aportar un poco para estas mujeres maravillosas que no te pudieron conocer en persona. Muchísimas gracias, querida Camila. Bueno, para mí es un placer estar con todas ustedes, sobre todo porque he tenido la bendición y la oportunidad de poder captar esa esencia de una historia. Y es aquí donde yo quiero hacer hincapié en esta breve participación.
Los lectores no van a recordar si la coma fue adelante, si el paréntesis estuvo al principio o al final, si hubo una diéresis, si el párrafo tenía espacio grande, si estaba arriba. ¿Sabe de qué se va a acordar el lector? De lo que le hicieron sentir con todas las emociones que removieron en cada palabra. Y aquí me hace recuerdo a Gabriel García Márquez, Premio Nobel 1982. Él jamás respetó las reglas gramaticales. Él escribía como hablaba. Él las chivoneaba todinga las comas y las pausaba como él hablaba, porque él era bien colombiano, bien paisa del campo. José Saramago, Premio Nobel 1992, jamás usó las líneas en los diálogos, cosa que hoy en día es fatal, o sea, de acuerdo a la RAE. Pero José Saramago nunca las utilizó y usó las comas como le dio la gana. Pero ¿por qué menciono a estas dos personas? No es resaltar si cometieron o no cometieron errores, es resaltar el poder de la historia, el poder de lo que uno cuenta, porque el lector se va a quedar con la experiencia. El libro tiene alma y el libro tiene vida, no por competencia gramatical. El libro tiene vida por las emociones que van a hacer sentir, y es aquí donde yo las quiero felicitar a todas ustedes, porque hay que tener mucho coraje para desnudar el alma y contar la historia tal y como fue. Eso es lo que hace este libro especial y que lo va a hacer inmortal. Y algo más importante aún, la visión, porque muchos hacen libros comerciales para vender, otros hacen libros quizás educativos porque quieren enseñar algo, pero pocas personas hacen libros porque realmente quieren dejar un legado a la humanidad. Y aquí yo quiero rescatar la gran travesía que ha hecho Camila, acompañada de Danesca, porque esta experiencia no existiría, nosotras jamás nos hubiéramos conocido y jamás hubiéramos ni siquiera yo hubiera conocido estas historias y quizás ustedes no hubieran escrito si Camila no hubiera estado detrás de ustedes, tocándole las puertas, rogándoles, motivando, empujando, jalando el carro, mañana, tarde y tunda, diciendo, por favor, mándame tu historia. Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar en esta reunión, la visión y la creación. Y todos los que estamos aquí sabemos muy bien, porque todos somos de empresarios en nuestro rubro y en nuestra área, la empresa es el reflejo del líder. Entonces, ¿qué lideresa que encima que nosotros le estamos otorgando un servicio, una historia, ella todavía sigue jalando el carro porque está convencida de que estas historias van a traspasar el mundo y van a llegar a ser ejemplo para la nueva generación en institutos, academias y universidades, porque ella está haciendo gestión con empresarios, en comunidades, en nichos específicos, y eso es lo que hay que rescatar, la visión de la persona que está creando el libro. Así que este libro sé que va no solamente por ser el primero, va a dejar una huella, una marca, sino que estás levantando la bandera a cuadros de una serie de libros que van a dejar una huella en una época histórica de la humanidad donde se necesitan modelos de humanos para una generación que está perdida en vidas ficticias que le hacen las redes sociales y falta de resiliencia que está llevando a un aumento de suicidios y a una crisis no solamente de psicopatía y salud mental, sino a un vacío emocional y a una crisis existencial de propósito de vida. Y eso lo saben todos ustedes, porque lo estamos viviendo en nuestros países. Así que muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias, Danesca. Gracias también a nuestro amigo Andrés Varela en Estados Unidos, que ha comprimido el tiempo. Sé que en el camino hemos tenido tropiezos, reconocemos que hemos tenido detalles que quizás se nos han escapado por la emoción, por el amor. A veces demasiada entrega nos puede nublar la vista, pero eso no impide el éxito del libro, ni tampoco impide que las historias van a dejar una huella en el corazón de cada persona que lo va a leer. Disculpen la emoción y la pasión, pero eso es normal. Bueno, la escritura es un arte y los artistas somos bien emocionales, porque si no viviéramos la emoción, no tuviéramos ningún criterio ni para escribir, ni siquiera para revisar. Así que muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Ay, mi bella Solia, quiero Hola. llorar. Gracias, 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 gracias.
Gracias por toda esa pasión, amor que tú has depositado y profesionalismo. Gracias. Y si ustedes no hubieran sido posible esto, pero algo que quiero recalcar, eh, todos saben la pasión y amor que tengo por Dios, el amor que vivo de un Dios vivo, real. Y realmente es como que Dios en algún momento cuando me entregó esta visión así de fuerte, yo le decía, y tengo que hablar con cada coautora, yo la tengo que llamar a abordar, dado que está tocando este tema, así yo hablo con Dios como si estuviera hablando con ustedes. Y era como que eso, sí, Camila, yo, ok. Y puedo reafirmar que en verdad, cuando Dios te entrega algo, pareciera que el camino se nubla, pero es porque hay algo grande y son ustedes. Es la grandeza de cada vida de ustedes, porque esto no se queda aquí, esto se va a quedar en universidades que van a ir, las que puedan ir a los diferentes países, lugares, o sea, hay todo un proyecto que estamos trabajando y gracias, gracias, Solia. Bueno, aquí a nuestra amada Danesca, unas palabras también, Danes. Realmente es un apoyo igual fundamental, mi bella Danesquita, a lo que puedas aportar, Danesquita. Gracias, Camilita. Igual, muchas gracias a todas acá presentes. Y bueno, un saludo a las que no, y sé que van a ver la grabación. Sé que muchas están ocupadas también. Pero como ya decía Solia, decías tú y cada una de las coautoras, ¿no? Este realmente es un libro que a nosotros nos emociona, a las que estamos detrás ahí con Solita, porque sabemos todo lo que hemos pasado, pero es el amor que tenemos hacia cada historia. Creo que ese amor, al conocer cada historia de cada persona, es lo que a nosotros nos impulsa y decir, tenés que plasmarlo, tienes que terminarlo, tiene que salir a la luz esa historia, tiene que ser compartida. Creo que es esa visión que nos une y que nos motiva y es el motor de seguir insistiendo. El detrás, como decían, muchas veces para algunas es fácil escribir, para otras es un desafío no saber cómo empezar, qué hacer, quedarse a la mitad, es volverse a reencontrar y eso es lo hermoso, porque al final es un retroceso y ser parte de eso es, creo que, lo que nos llena a nosotros de ese amor, ese cariño, esa visión que Dios siempre nos pone y feliz, feliz ahora de ver que sabemos que este libro va a llegar a miles y millones de personas, tenemos esa visión, lo tenemos la certeza que Dios pone, inició algo y sabemos que va a transformar muchas vidas y creo que esa es nuestra misión como mujeres que venimos transformando desde ese lugar. Y gracias a ustedes por la confianza, gracias por la paciencia, gracias por esa ida y venida. Realmente para nosotros es ponernos a llorar muchas veces, pero de emoción, de ver que aún en todos los desafíos, como dice Camila, detrás de algo, de un desafío hay algo grande, hay una gran bendición y eso tenemos la certeza y tengan segura que nosotras vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y bueno, de la mano de nuestro CEO para que esto llegue a donde ni siquiera imaginamos y así lo creemos y así vamos a seguir caminando y gracias de verdad a cada una de ustedes. Ay, Un estoy aplauso y emocionada. corazones para mi bella Danes. Gracias, Danes. Gracias, Danes. Gracias, gracias por todo esto. Y bueno, Danes, ahí tú compártenos entonces el link donde está en Amazon para que las personas lo puedan ver. Y de ahí quiero compartir unas palabritas para ir cerrando. Me gustaría que como algunas no se conocen, se puedan colocar sus links de Instagram o Facebook ahí en el chat para que se puedan conectar, estén comunicadas en Eri, Marité, Eli, Ingrisita, Angélica, Mile. Giselle, para que ahí todas estén Y es bueno saber porque al final también esto no es solamente amor y pasión y pueden estar cerrando negocios en algún momento. Entonces acá tenemos Bolivia, tenemos Puerto Rico, tenemos Argentina, tenemos Colombia,
Salta, Bogotá. Qué lindo que estés, mi bella Noemí, Perú. Muchas gracias, Así que Cami. qué Muchas gracias. bendición tenerte aquí, gracias. Ahí compartan sus redes, interconecten y mientras Danesca nos va compartiendo ahorita el link de Amazon, vamos, ahí está, vas a compartirle la pantalla, ¿no, Danesquita? Y vamos a cerrar con una Está frase así de también, un... Camilita, por si acaso está en el chat ya. Pueden también ahí hacer el copy-paste. Ok. Quería hacerle mostrar en la pantalla, a ver. Bueno, ahí te lo paso. Ok. Voy a abrirle la pantalla del Amazon para que con eso... A ver, un minutito. Sí, aprovechar ahí un ratito para pedirles a todas, por favor, que nos puedan ayudar a compartir el link. La idea es que en estas 24 horas, como habíamos pedido en los mensajes que mandó Luzmita de nuestro equipo, nos puedan ayudar a compartir lo más que podamos. En estas 24 horas queremos llegar por lo menos a una mayor cantidad de compras y que podamos alcanzar a mayor cantidad de personas. Esa es la idea, así que ahí les vamos pasando a igual les voy a ir compartiendo a sus privados para que tengan a la mano y algún arte que quieran ustedes compartir. Ahí está. Es que se ve, ¿no es cierto? Sí, Sí, Ok, Camilita, a se ver. ve. se ve. Ahí no sé. Bueno, la estrategia de esto es, por eso lo hemos dejado por solo estas 48 horas a $2.97, 2.97, ¿sí, no? Sí, Bueno, estamos ahí ya yo compré, ahí estamos impulsando comprar a toda la familia y demás, son como 20 bolivianos para que se vuelva bestseller y que esto llegue a más vidas, más personas. Voy a hacer ahí como una pequeñita, no sé por qué esto me sale acá. Ahí, ahora sí. Bien. Y bueno, el libro esperado, el libro más esperado, yo diría, que realmente Dios aquí nos ha movido a todos. Em, y quiero hacer una media grabación acá. Estoy sin apoyo, así que le estamos haciendo a todos. A ver, a ver, a ver. Ok, 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 ok. Ahí se ve. Listo. Bien, entonces le queríamos compartir eso. Em, cuando, que es parte de las primeras historias de mi vida, en el libro sale algo que a mí me llevó muchísimo a reconectar y pensar de que yo había sanado algunas áreas de mi vida. ¿Saben qué les quiero compartir? Pensé que había superado y este libro me ayudó. Ya lo van a leer en físico y en digital. Pensé que realmente yo había sanado la parte de aceptación de la muerte de mi mamá. Cuando volví a recordar esa parte de carencia sobre todo de mi mamá, de la muerte de mi mamá, no tienen idea para mí este libro lo poderosamente sanador que ha sido. El recordar eso. Yo tenía 3 añitos, para los que no saben, 3 añitos tenía cuando murió mi mami y, y era como que yo, Dios mío, gracias porque tú siempre estuviste. Y bueno, cuando tú lloras por dolor, porque podemos llorar nosotros también por gratitud, pero esto era terminando de sanar y soltar. Y cuando en este caminar de que se venía la fecha para estar en Amazon y pasaban algunas situaciones que se movió por eso las fechas, era como que decía, wow, acá hay muchas historias que realmente ni las mismas coautoras son conscientes del que ya van a dejar. Así que solo decirles de que si a mí me ha sanado, sé que a cada uno de ustedes ha transformado, les ha llevado a la fuente, como decía Giselle. eh,
Milena, Eneri, Eli, Dayana, Ingrid, Javier, Marité, Angélica, realmente, y todos los que no han podido conectarse porque en el evento presencial, muchas lloraban de gratitud y lloraban de decir, wow, sané y sé que va a impactar. Así que por mi parte, solo decirle gracias gracias por ser parte de este proyecto. Me siento muy feliz de seguir cumpliendo y creyendo de que Dios tiene un propósito en nuestra vida, que Dios realmente ha creado un plan en su vida de ustedes. Y como les dije a un principio, cuando Él me entregó esta visión de que yo tenía que abordar, le decía, pero son 40 y eran al principio 100, de ahí se redujo a 40 y yo voy a abordar, sí señora, a cada una, tú, así como si una voz audible. Y me atrevo a decir acá, en este círculo, en este lugar, le llamemos íntimo, porque para otra persona va a decir está loca. Y obviamente a mí no me importa lo que piense la gente, ¿no? Pero me atrevo a decir que en verdad así fue esta historia de ver este legado y decir, pero señor, o sea, yo tengo que abordar a cada una. Y cuando de ahí fue conectando y conectando, dije, wow, y ver ahora materializado, pero no solo el libro, lo que hay detrás de la vida de Milena, de Neri, de Eli, de Giselle, de Javier, de Ingrid, de Angélica, de Marité, de Giancarla. Dios, Dios mío, gracias. Gracias porque no solo se va a quedar con nosotros, esto ya salimos a fronteras digitales, salimos a fronteras físicas. Ahora vamos a empezar el tours con la universidad con universidades en Bolivia en el otro mes. Entonces, y empieza y digo, wow, ok, ahora sí puedo, esa voz que dije al principio, no es tu emoción, no es tu pasión, si realmente viene de ti, Dios. Ahora puedo reafirmar de que ustedes son unas grandes mujeres de Dios y grandes hombres de Dios. Ahorita me escribían dos de los chicos, me dice Camila, perdón, uno está de viaje, el otro no me da para conectarme. eh, Perdón, quería estar, pero gracias Javier por representar a todos los embajadores, delegados. En verdad que esta es una obra que recién comienza. Así que Dios le Perdón. muestre en sus corazones, en sus países, cómo más podemos seguir llevando y expandiendo este libro a través de sus historias. Así que Dios las bendiga, que, que cada día sigan recordando ese ADN que les mueve y nos vamos a hacer la toma de foto oficial y un videíto donde vamos a decir nuestra frase y solita así haya levantado la mano. Solia querida del espacio. Y si alguien de ustedes quiere decir, por favor, siéntase en confianza para que puedan también acotar algo más. Estamos Sí, quería hacer terminando un puntual. aporte, sí, quería hacer un aporte interesante, ¿no? Independientemente de mis trabajos literarios, también soy activista del cambio del sistema educativo y del desarrollo del ser. Tengo un trabajo aparte que voy realizando. Y dentro de unas investigaciones, y quiero compartirles esta información de que de verdad estamos en el camino correcto, encuentro los trabajos de un psicólogo de Texas en Austin. Nacido en 1950, este señor sigue vivo, se llama James, no sé pronunciar bien el inglés, Pennebaker, su apellido, que desarrolló el método de la escritura terapéutica. Y este señor durante 30 años, en los años 80, investigó por qué había gente que sanaba los traumas y eran traumas horribles y por qué gente con traumas más pequeños terminaban depresivos, con medicamentos y terminaban mal. ¿Qué fue lo que descubrió? Que las personas que superaban los traumas y aumentaban el nivel de resiliencia escribían sus historias, las escribían. Y encima, al publicar sus libros, escuchen esto, queridas escritoras, próximas autoras, bestseller, encima de que publicaban sus libros, venían las conferencias, venían los cursos y algunas se lanzaban todavía más y seguían haciendo más saga. Entonces, ¿qué pasaba? Te convertías en una experta en tu historia
y como la cebollita, al principio uno cuenta lo más doloroso, pero pasaba el tiempo y descubres más cosas, pasaba el tiempo, descubres más cosas, entonces todo ese dolor que estaba somatizado en tu cuerpo, lo transformas y lo materializas en el papel, pero hay un detalle interesante en la energía cuando uno lo materializa o lo habla o lo escribe, que estás descargando energía de emociones. Y eso es un estudio, se lo voy a compartir a Camila para que les comparta el nombre y lo investiguen, porque realmente lo que va a pasar y lo que se viene es una consecuencia lógica de algo tan científico y tan terapéutico, donde no necesitamos ni tomar pastillas, ni interferir en el estilo de vida de nadie, ni hacer terapias, ni nada. Sencillamente esa autenticidad de materializar en el papel y reconocer y aceptar realidades que las teníamos guardadas en el silencio. Eso había sido el acto más sanador. Prácticamente es sanar para vivir. O sea, eso me encantó y me revolucionó la cabeza. Así que quería compartirles esa información de que verdaderamente este camino que ha elegido Camila y Danesca para comenzar a hacer una saga de legados, inconscientemente, Camila, estás abriendo un camino de sanación para una gran cantidad de líderes que son exitosos, empresarios, prósperos y todavía lo van a hacer más gracias a este camino y esta experiencia que van a comenzar a vivir. Así que eso les quería compartir, queridas amigas. Estoy muy emocionada. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Soria, yo había escuchado ese tema de que cuando tú escribes Sí. sana y ahorita científicamente que... Todos ustedes de aquí a un tiempo se van a ser expertos en contar su historia y ustedes van a hacer sus propios cursos de escritura terapéutica. Ustedes mismos van a enseñar a sus familias, a sus hijos, a sus comunidades, a sus empleados, a sus seguidores. Se van a convertir en coach de escritura terapéutica, porque ¿qué necesitas? Necesitas hacerte experto en escribir tu historia, experto en contar tu historia, experto en perder el miedo y tener el coraje de transmitir tu experiencia dolorosa y transformarla en una inspiración. Y eso se lo va construyendo con el tiempo. Así que, queridas amigas, estamos en un proyecto maravilloso donde todos ustedes que ya son líderes y son coach y son expertos todavía van a sacar una maestría y un doctorado en sus historias. Y tu historia es única. Nadie la va a Wow. contar como tú y nadie la va a desarrollar como tú. Así que eso les quería compartir. Gracias. Y bueno, ya saben que la tienen a Solia porque la idea es que después escriban cada uno su propia historia, ¿no? En su propio libro. Aquí la tenemos para eso a Solia. Así que, qué poderoso, poderosísimo. Bueno, me encanta, algo que amo de Neri y digo, voy a hacer como ella, me inspira con su bandera o con algo que la caracteriza con su país. Y me quedo en inspiración porque te aseguro que para el próximo evento en Neri voy a estar con mi bandera de Bolivia. Ella donde está. Escuchen esto, donde ella cuando vino acá a Paraguay, habíamos 10 países presentes y ella era con su bandera de ese amor a su patria, decir, yo soy de Puerto Rico. Gracias, Eneri. No, la próxima voy a estar con mi bandera de Bolivia. Sí dije, cuando te vi acá en Paraguay, voy a buscar mi bandera. ¿Algo más que quieran Todos aportar? representando con la bandera. Sí, exactamente. Mira, aquí tenemos ahorita presente todavía. Ve, ahí está Diana, Perú. Me encanta la bandera de Perú de fondo. Perú, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, ¿qué más tenemos? Y Colombia. Bien, entonces, ¿algo más que quieran aportar? Dianita, te cedo para que puedas aportar algo, Dianita. Ay, mi Cami, Dios mío, ¿cuánto tendría que hablar toda la noche? Yo me quedo muy emocionada con todo lo que he escuchado esta noche y bueno, estoy ansiosa por leer el libro y conocer las historias de todas las líderes. Esto es un lanzamiento de liderazgo colectivo, ¿no? De liderazgo, un propósito colectivo que ha sabido unir en este proyecto tan hermoso, de verdad, un proyecto bendecido por Dios, eh, que te ha dado a ti esa misión y que la estás llevando muy bien a cabo. Te felicito, te deseo lo mejor,
que siga creciendo este hermoso proyecto y que sigan Gracias. sumándose cada vez más líderes con historias que van a servir de inspiración para otros, para otros. O sea, esto es un ayudarnos de unos a otros. O sea, nosotros estamos pasando eso en nuestra vida, pero habrá alguien que necesite de esta historia que la va a ayudar a crecer, a salir de algún desafío o reto que se encuentre viviendo, de cualquier edad y de cualquier latitud del mundo. Así que esto es algo muy hermoso que donde no solo estamos inspirando, sino estamos nosotros también retroalimentándonos con las historias que escuchamos aquí. Yo aquí algunas conozco, he tenido el placer, el honor de conocer a todas, pero lo haré, voy a leer, espero encontrarnos en los eventos que hagamos por el lanzamiento del libro y bueno, y aplauso y celebro a cada una y a cada uno, de verdad. Gracias, Dianita, gracias. Sí, Muchas preparemos gracias. para 2027, nos vamos a Lima, Perú. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer algo ahí con Diana. No pudo conectarse Ana Romero, que también es parte de este primer libro, igual de Sí, qué Perú. bueno. Ya, Así claro. que ahí estamos sumando grandes mujeres de Lima. Igual Marités de Perú. Así que, pero que radica en Buenos Aires. Y bueno, ¿alguien más que quiera decir algo para cerrar? Y grabamos el video con Mujeres del Legado, voces que despiertan nuevas generaciones. Ahí decimos ese Yo lema quiero y la mencionar foto. algo. Yo ya pedí 100 copias impresas porque las amigas mías están, yo quiero uno para mí y uno para regalar, uno para mí y uno para regalar. Pero quiero decirte que la copia mía la tienes que firmar tú, Camila. Qué bella Gracias, Nelly, Ernest. gracias. Tú tienes que entregar Sí, firmada de todos, porque de todas este libro, qué hermoso, qué Así que hermoso, qué estoy loca por hermoso. verlo porque no pude estar presencial. Sí, ya, y Puerto Rico 2027. Bueno, les comento que hay algo que vamos a hacer. Nosotros empezamos la gira este 13 de agosto en Bolivia con universidades. Danesca les va a pasar internamente las fechas para las que puedan estar con el tiempo y la agenda disponible para hacer los conversatorios. Vamos a hacer en Santa Cruz, en La Paz y Dios mediante Tarija para la gloria de Dios. Así que nos han abierto unas universidades así VIP el espacio para los conversatorios, poder reunir en sus auditorios unos 1000 alumnos, así que esa es una de las noticias que le quería dar, que ya está confirmado. Y para marzo 2027 estamos llevando el libro también a New Jersey, Estados Unidos. Ya tenemos fecha igual exacta. Le vamos a pasar el programa donde se han confirmado los países y obviamente el espacio para todas las coautoras y coautores que quieran ser parte. Nosotros estamos buscando que se consigan buenos descuentos de hoteles y también van a recibir regalías, señoras y señores. Al final esto que parecía como una misión de que invierto mi tiempo y dinero, hoy Dios lo está plasmando a magnitudes que nunca imaginé. Y también lo estamos lanzando en Dubái el 2027 con Marcela Yandar en noviembre. También ya tenemos 3 fechas confirmadas para la gloria de Dios. Es impresionante. Sé que Dios va a mover algo a través de Neri, sé que en Puerto Rico, sé que Dios va a mover algo grande también, que ya lo venía conversando con Ana Romero, que es una gran referente en LinkedIn, y acá tenemos otra gran referente de mujeres a través de la cámara que viene liderando Dianita de Abogadas y también del Women Economic Forum en Perú. Y bueno, que Dios coloque donde tengamos que ir a través de Javier con Noemí, que mueven mucho en Salta. Entonces, pero ya tenemos esos 3 países, imagínense. Realmente digo, Dios, gracias, gracias porque están, obviamente también aquí tenemos a nuestra mano derecha comercial que está haciendo muchas influencias en Bolivia, Giselle. Gisela aquí es un brazo increíble que nos está apoyando con las universidades, así que Dios está moviendo, así como Solia está con esa perseverancia de, no, esto tenemos que colocar en el sistema educativo, esto tenemos que hacer, entonces Dios lo va a hacer a la manera que lo tenga que hacer,
por ahí con Milena lo hacemos en San Ignacio Velasco, solo Dios sabe. Entonces, les vamos a hacer llegar con tiempo a través de Danesca el programa para los que quieran sumarse a los diferentes, empezando Bolivia o países. Pero Ujú. yo no les digo que no me imaginaba tan pronto en New Jersey, en Estados Unidos. Por ahí como loca dijo un día, no, lo vamos a llevar a este proyecto. Una mujer que mueve muchísimo, una mujer de Dios increíble. Y bueno, así es cuando se hace, se obedece la voz de Dios, que ahorita todas estamos aquí hermosamente brillando, pero por trasfondo hay muchos procesos para poder estar aquí y realmente es Dios. Así que quería darles esas noticias y físicamente se despachan a partir del 20 de julio ya los libros a los diferentes países. Empezamos Bolivia, los diferentes países el 20 de julio. Y, ay, no, ahora sí yo lloro, de verdad, bendigo sus vidas. Gracias porque sé que Dios esto lo está haciendo en una magnitud donde ya no es tu ego, ya no es mi libro, sino cuántas vidas, cuántos jóvenes, cuántas mujeres están perdidas, vacías y necesitan escuchar esta historia de nosotros. Así como un día yo me sentí vacía, ya van a leer mi historia en el caos y que cuando la conocí a Dianita, Dianita es una de las mujeres que me conoció un momento cuando yo era la mujer más fría, que decía que todo estaba perfecto, pero por dentro estaba rota. Y no sabes cuánto me honra que estés aquí, Diana, porque quería hablar un poco más de mi historia, pero no me conociste de trasfondo, pero en todos estos años, cuando yo conocí a Diana y ella fue una de las primeras que Dios trajo en mi vida a través de la franquicia para invitarme a un foro de mujeres, donde yo estaba tan llena de egocentrismo puro humano. Dios fue trabajándome en todos estos años y solo para entender de que había un propósito mayor y hoy sí les puedo decir de que solo de poder ayudar a cada persona, solo el hecho de poder decirle a cada humano que Dios es real, que Dios existe, tu vida es llevadera. Tu vida está llena de paz y eso es lo que ustedes se han convertido acá, no importa de la religión que sean, porque Dios no es religión, Él es amor y Él los ha traído por ahí en algún momento. Milena, Eli, Solia, Eneri, Javier, Giselle, Marité, Noemí, Angélica, todos los que estamos acá, por ahí no sabemos a cada humano cómo estamos impactando cada día. A veces no somos conscientes de que tan solo con esa luz de que tú le digas, buen día, todo está bien, lo puedo reafirmar porque si ustedes están acá es porque son esas mujeres y hombres elegidos de Dios, porque Dios tiene un propósito grande para su vida. No han llegado acá por casualidad, porque cuando yo le dije a Dios, guíame a qué mujeres vamos a llegar, usó a las personas que tenía que usar para que hayamos llegado, Ingrisita, para que hayamos llegado a Giselle, Angélica, a todos, absolutamente todos. Entonces, reafirmen y reciban que son las elegidas de Dios, los elegidos de Dios. Y bendigo sus vidas. Estas lágrimas es de gracias, Dios, cuán real eres, gracias. Y solo decirles que todos los días tenemos la oportunidad de ser luz con alguien. Y cierro esto. ¿Cuándo es cuando más nos desafía a ser luz? Dios, cuando viene alguien llena de ego, de arrogancia, de impotencia. Es ahí donde vas a decir, en verdad, por todo ese Dios. En verdad, esta persona está así porque ya no tolera sus heridas y por eso está sacando toda esa rabia. Y es ahí donde nosotros, Dios nos usa para hacer ese canal de luz y de bendición. Así que gracias, gracias, porque sé que vienen grandes cosas. Sé que acá Dios ha unido mujeres de influencia y hombres de influencia. Mateus, que no pudo conectarse, él es comentarista de Globo, canal de televisión brasilero, mucha influencia. Sé que también este libro lo vamos a sacar en portugués y en inglés para la gloria de Dios. Sé que vienen cosas grandes. Milena es increíble lo que viene haciendo ella en el mundo empresarial
Elizabeth, impresionante, una mujer que está en un medio donde podrían estar puros hombres, pero Dios la colocó ahí. Ingrisita, a través de todo lo que hace con su clínica, para mí en lo personal una de las mejores clínicas de Bolivia, no porque sea mi amiga, es lo demuestra, años, décadas aportando. Giselle, para la corta edad que tiene, lo que viene aportando como empresaria, como esa líder. Neri, con sus fundaciones, con su empresa de educación que viene haciendo décadas. Cada día que la escucho hablar y digo, Dios mío, gracias, pero esta mujer me enseña tanto la humildad. Su esposo, el mejor hombre que ha enseñado su metodología matemática, recibió premios Guinness por Estados Unidos, por Canadá, y esa humildad. Digo, wow, Dios mío, lo que viendo haciendo en Marité, maneja una comunidad grande de John Maxwell, de liderazgo. Solia, que ha escrito no sé cuántos, 20 30 historias de libros con coautores en pro de la educación. Diana, con toda esta década que viene, Diana maneja tantas mujeres, el Women Economic Forum, su cámara de liderazgo de abogadas, lidiar con abogados, abogadas, como empresaria, como mamá. Noemí, que la estoy conociendo, Angélica, que viene tanto de años trabajando como psicóloga, como esa gran líder, Javier, que ha venido desde abajo y ha podido construir su emprendimiento. Yo digo, Dios mío, es que hay un propósito. Danesca dejó todo el empleo fijo de ser la mejor auditora financiera en el mundo público, Ministerio de Finanzas, y dijo yo me atrevo a emprender y Dios la trajo acá con nosotros. Realmente son historias que tú dices, wow. Yo cada día que estoy con Danesca le digo, Danes, admiro porque para tu edad que tienes, tampoco es tan adulta, tienes 51 años, haberse animado a decir, voto el trabajo fijo, salgo, dejo los ministerios y me dedico a emprender. No todos estamos predispuestos a pagar ese precio de reprogramar el cerebro, pero es Dios. Entonces, y todas las otras historias, Carlita, que también es presidente de la Cámara de Mujeres, o sea, dense cuenta que todos los que estamos aquí exactamente somos mujeres y hombres de impacto. Noemí lo que hace es que ella ya va a escribir en la segunda historia en Argentina, igual es una gran líder, coach. Yasmín, que no puede activar su cámara de no sé qué horas en España, igual una gran mujer que está en España. Entonces, yo me quedo con esto. Créanlo, que son hombres y mujeres de impacto en verdad. No éramos conscientes, pero este libro nos ha llevado a tomar esa conciencia y de creer de que cuando un día ya no estemos en esta tierra, nos van a recordar por lo que hicimos con cada vida, por lo que cada vida le dejamos algo a través de nuestra vida personal, familiar, empresarial, legado. Así que señoras, para terminar y señores, perdón Javierito, gracias, gracias, gracias en verdad a todos, gracias, gracias. Los amo muchísimo, lo mejor está por venir. Y vamos a dejar una frase, es todo, ¿no? No sé qué decimos, a ver qué dicen. Somos... Saquemos una foto final. Ya, una foto final entonces, y de ahí un video, todo hermoso, hermosa, me encanta. Y están cordialmente invitados ante la foto. Mañana tenemos 2 días del foro Enciende el Fuego virtual en la primera edición, así que para que se puedan unir los que gusten, van a ser en las mañanas. Acá, entonces, vamos a la cuenta de, a ver, 1, sonrían, 2 y 3. Sonría. Una más. 1, 2 y 3. Eso. Y ahora el video. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Voces que despiertan nuevas generaciones o qué dicen? ¿Qué sugieren? Estaría muy largo, más corto. ¿Qué dicen? Mujeres Hombres, delegado. Mujeres mujeres y delegados. hombres delegados. A ver. Legados de amor. Mujeres y hombres. Delegados. Ok. O mujeres embajadores delegados, ¿no? Para que no piensen los hombres que los ponemos después de las mujeres, eso yo estoy cuidando. Sí.
¿No ves? Mujeres y embajadores delegados, ¿no ves? Vamos. Y va a empezar Eneri. Eneri, vos tenés una voz No, increíble, así que cuando vayamos a mira, Puerto Rico vamos a hacer el foro terminando con karaoke ahí liderado por Eneri. Cami, Cami, y si Ajá. decimos solamente embajadores delegados, porque eso engloba hombres y mujeres, para no hacer ningún Exacto. género. Bien, me parece mejor, ya. Bueno, bienísimo, Soli. Yo les voy a Bueno, decir a pues la cuenta. en ese caso, pienso que debemos decir, somos embajadores delegados. Exacto. Ya. Eso, Eso, bien. bien. Correcto, Me sí. encanta, me encanta. Vamos entonces a la cuenta de uno, dos y ya. Somos 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 embajadores embajadores delegados. delegados. Legado. otro. Y al Ya final, puedes, y al final que haya alegría, ¿eh? Ajá, a ver, Javier, vos inicias como hombre, como tú eres el único, sorry, hermano, así que te empieza. Somos, Javier dice, somos y todos embajadores delegados. Eso va a acabar el Uno, saco. yo te voy a hacer así, no, ya, yo te digo, Javi, uno, dos, tres. Somos Embajadores 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 delegados. delegados. ¡Bravo! Bravo. Eso lo logramos. Bueno, así que los animamos a que se compren el libro digital. Se tienen que descargar la app Kindle Amazon y $2.97 son como 20 bolivianos para que podamos alterar ese algoritmo y poder convertirlo esto en bestseller. Tenemos prácticamente un día para poder hacer y gracias. Gracias a todas, que les vaya bien, Gracias. que descansen Gracias. y gracias por su tiempo, que Gracias, Dios las bendiciones. bendiga y abrazos a todos, a todos, a todos. Que Dios me los bendiga muchísimo y lo mejor está por venir y ya nos Por vamos viendo en los venir. encuentros. Bye, Gracias. Buenas bye, cuídense, que Gracias. les vaya Hasta la bien. Chao, chao. próxima. Hasta la Chao, chao, próxima. gracias.